vamos a agregar acá siempre en el modelo principal lo que son las funciones que nos van a permitir verificar si los datos que estamos enviando desde los formularios coinciden con el formato que está especificado mediante lo que son expresiones regulares. Entonces, si nosotros vemos cualquier campo o input, vamos a ver que tiene una expresión regular o un patrón que se debe de cumplir. Por ejemplo, el DNI solamente permite lo que son números desde el 0 hasta el 9, es decir, 0-9 y guiones. Si nosotros colocamos, por ejemplo, números, ven que no pasa nada, el input siempre se marca como válido. Pero si coloco un carácter que no debe de ir, se marca en rojo y quiere decir que está inválido lo que es el tipo de caracteres que permite. Si eliminamos las letras que acabo de colocar, vuelve al estado original. Pero esto puede ser modificado fácilmente acá en el HTML. Entonces, por ejemplo, yo voy a quitarle lo que es todo el pattern a nuestro input. Y vamos a ver que ahora puedo colocar cualquier tipo de letra o carácter que no está permitido. Y lo podría enviar sin problemas. Entonces, esta es una validación mediante HTML lo que tiene este input. Pero también vamos a aplicar esta misma validación en la parte de los controladores en el backend, es decir, en el código PHP, para tener doble verificación, tanto en el frontend, es decir, en la vista, como en el backend, que va a ser en el código PHP. Entonces vamos a crear esa función que nos va a permitir comprobar que el dato pues está siendo válido mediante el tipo de caracteres que está permitido. Entonces vamos a copiar el comentario para colocarlo acá y le vamos a decir que esta función o este modelo pues nos va a permitir simplemente verificar lo que son los datos. Colocamos verificar datos y listo. Entonces vamos a colocar acá, como es un modelo, recuerden que los modelos son protegidos, colocamos protected static, acá me he equivocado, es static function y va a llevar un nombre. Entonces el nombre le vamos a colocar por ejemplo verificar _ datos. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Entonces esta función va a recibir dos parámetros. Primero va a recibir lo que es el filtro, es decir, los caracteres que van a estar permitidos en el texto que queremos comprobar o la cadena de texto que queremos comprobar. Entonces al final va a recibir otro parámetro llamado cadena. Entonces acá colocamos filtro, cadena, es decir, lleva un filtro que se va a aplicar a lo que es esta cadena de texto. Entonces vamos a decirle con una condicional doble que vamos a hacer la siguiente comparación. Entonces vamos a eliminar este espacio que tenemos acá y listo. Vamos a utilizar acá una función de PHP llamada PregMatch. Es esta que tenemos acá, que como su nombre lo indica, realiza una comparación con una expresión regular, que es lo que nosotros queremos comprobar acá. Es decir, cuando yo envíe este dato de este formulario, quiero comprobarlo con esta expresión regular para ver si concuerda con los caracteres especificados, es decir, solamente números y guiones. Entonces vamos a colocar dentro de la condición que teníamos acá lo que es esa función que se llama preg-match, que es esta que tenemos acá. Entonces, como ven, recibe lo que es un patrón, un pattern, que es el que está especificado en cada formulario o en cada input. Como ven, el del apellido que tenemos acá es diferente, solamente acepta letras mayúsculas, minúsculas, caracteres como las vocales, tildadas, ñes y espacios. Entonces vamos a decirle acá que el subject, es decir, lo que queremos verificar, va a ser esta variable llamada
cadena. Y en el pattern llevaría lo que es el patrón, que se coloca de la siguiente forma. Vamos a abrir comillas dobles y empieza de la siguiente forma. Lleva lo que es una pleca, luego el símbolo de la potencia que se saca presionando Alt 94. Luego llevaría lo que es acá los caracteres, por ejemplo el del DNI, como vimos anteriormente, que solamente recibe números, sería 0-9, y llevaría lo que es un guión también. Vamos a dejarle para este ejemplo solamente que va a permitir lo que son números. Acá tengo que colocarle una pleca de esta forma. Se me había olvidado, no sé si la borré por error. Y después de colocar lo que son los caracteres que va a permitir, al final lleva lo que es el símbolo de dólar y una pleca. Entonces acá me volví a eliminar esto, perdón. Llevaría lo que es la pleca de esta forma. Entonces, si ven ustedes, el filtro va a ir acá. Como ven, en este caso solamente serían números del 0 al 9. Pero como queremos que esta función sea dinámica, lo que vamos a hacer es copiar el filtro que queremos pasarle en esta variable. Y lo vamos a eliminar el filtro acá. Y lo vamos a concatenar. Entonces colocamos comillas dobles, punto, y pegamos acá el filtro. Colocamos un punto y colocamos comillas dobles. Acá me volvió a eliminar lo que es la pleca y no sé por qué, pero se la colocamos. Entonces, como ven, va a concatenar lo que es el filtro en esta parte de acá. Y va a comprobar que el texto o el valor que estamos enviando coincida exactamente con el filtro que queremos pasar acá mediante una expresión regular. Y si la cadena coincide con el filtro, quiere decir que no tiene lo que son errores. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar return y pasarle lo que es false, el valor falso. Es decir, no tiene ningún tipo de error. Colocamos false. Pero si no coincide lo que es la cadena de texto, lo que vamos a hacer es enviar o retornar true, es decir, verdadero, es decir, si tiene errores lo que es esta cadena de texto o no coincide con el filtro que queremos aplicarle mediante la expresión regular. Y esta sería toda la función o el modelo que nos va a permitir verificar los datos que coincidan con los caracteres que vamos a especificar acá, que le vamos a pasar a esta función. Entonces vamos a copiar el comentario y vamos a crear otra que nos va a permitir validar lo que son las fechas, que es un poco más diferente. Entonces vamos a colocarle función verificar fechas acá, por ejemplo, en el comentario, y vamos a decirle que como es un modelo va a ser protegido, colocamos protected static function y le vamos a colocar un nombre. Entonces en este caso vamos a colocarle verificar guión bajo fechas o fecha, y abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves. Dentro de los paréntesis vamos a pasarle una variable. En este caso le vamos a llamar fecha, que va a ser la fecha que queremos verificar que coincida con el formato que estamos enviando desde los formularios, porque hay unos formularios como por ejemplo en la parte de los préstamos. Acá tenemos lo que son unas fechas, como ven, un calendario, perdón, que selecciona una fecha. Pero esto se puede modificar mediante el inspector de elementos del navegador. Por ejemplo, acá dice input date. Puedo colocarle, por ejemplo, que sea tipo texto. Y si doy enter, ven que ya se quita lo que es la parte del formulario o del calendario para seleccionar lo que es la fecha. Entonces, como ven, este sería el formato que va a seleccionar el calendario. Entonces, cuando yo coloco text, puedo colocarle cualquier tipo de carácter y no una fecha con este formato que tenemos acá.
Entonces, esta función nos va a permitir verificar que coincida con el formato solicitado, lo que es una fecha que estemos enviando desde ese formulario. Entonces vamos a utilizar lo que es una función de PHP llamada checkDate, que esta verifica lo que es una o valida lo que es una fecha. Como ven, esta función recibe lo que es el mes, recibe el día y recibe el año. Entonces acá tenemos el formato que va a enviar lo que son los inputs, que es diferente. Como ven, coloca lo que es el año, el mes y el día. Entonces vamos a hacer lo siguiente en esta función. Primero lo que vamos a hacer es, voy a copiar acá la variable fecha y vamos a mejor colocar otra variable acá para que no nos confundamos. Por ejemplo, voy a colocarle valores, va a ser igual, y voy a utilizar lo que es una función llamada explode, que es para separar mediante un carácter un string. Entonces voy a decirle que lo quiero separar mediante un guión. ¿Por qué con el guión? Ya les voy a explicar. Voy a colocarlo primero y después coloco lo que es la fecha. Es decir, quiero separar la fecha mediante un guión, como lo tenemos acá. Como ven, las fechas llevan separadas por un guión. Como ven, acá lleva el guión. Entonces, al separarlo voy a tener tres valores en el índice. Como es un array, en el índice número 0 llevaría lo que es el año. En el número 1 llevaría el mes. Y en el número 2 llevaría lo que es el día. Entonces, ya teniendo separado los valores, vamos a hacer una comprobación acá. Voy a colocar if y else, es decir, una condicional doble. Y vamos a comprobar acá lo siguiente para verificar que la fecha coincida con el formato que estamos solicitando nosotros. Entonces vamos a decirle primero con count, vamos a contar que en esta variable valores solamente vengan 3 datos, es decir, mes, día y año. Y vamos a utilizar también lo que es la función que les mencioné acá, que sería checkDate, pero acá se me había olvidado colocarle lo que es igual a 3, porque acá solamente va a contar cuántos datos tiene el array valores, que debería de colocar 3, es decir, si tiene 3, como en este caso, y coincide con la fecha que vamos a colocar acá o con el formato de fecha, vamos a utilizar lo que es el checkDate. Vamos a copiar el nombre y lo vamos a colocar aquí, checkDate. Abrimos, cerramos paréntesis y empezamos a pasarle lo que son los datos. Como ven, esta función recibe primero lo que es el mes, pero en nuestro array el mes sería 0, 1. Entonces acá vamos a copiar el array que sería valores y se lo pegamos a esta función, pero le decimos que va a estar en el índice número 1. Vamos a escribir una coma para pasarle lo que es el siguiente valor, que como ven es el día. Entonces el día en nuestra cadena de texto, en nuestro array, perdón, va a ser 0, 1 y sería 2. Entonces vamos a regresar acá, copiamos el array, vamos a darle control C y control V para pegar, pero le decimos que va a estar en el índice número 2, lo que es el día. Colocamos una coma y pasamos el último valor, que sería el año, que va a estar en el índice 0. Si vemos, pues la función recibe por último lo que es el año, y en nuestro formato pues el año estaría en el índice 0. Entonces por eso colocamos 0 acá, y si coincide todo lo que acabamos de colocar, vamos a retornar con return lo que es false.
Es decir, no tiene errores y por eso devolvemos false. Pero si tiene errores, vamos a decirle true, es decir, verdadero, que sí tiene errores, lo que es la fecha que estamos intentando pasar o no coincide con el formato solicitado. Y entonces así va a funcionar lo que es nuestro modelo o nuestra función para verificar fechas. Primero, en un array almacenamos lo que es la fecha, pero separada por el guión. Entonces en la condición decimos que si valores es igual a 3, es decir, tiene los tres valores, que es día, mes y año, y si coincide o si es una fecha válida, con check date verificamos que es una fecha pasando lo que es el día, el mes y el año, como lo tenemos acá. Y si es verdadero, es decir, no hay ningún error, por eso devolvemos false. Pero si no coincide con el formato o no tiene los tres valores, quiere decir que no es una fecha válida y por lo tanto retornemos falso, es decir, no coincide con el formato solicitado. Entonces, estas dos funciones nos van a permitir verificar lo que son los datos y las fechas que estemos enviando desde los formularios.